Me llamo Elena Vargas y tenía 34 años cuando toda mi familia decidió que les había robado. Mis abuelos murieron un martes en una avioneta que nunca llegó a la boda a la que se dirigían. Me lo dijo mi hermano Tomás por teléfono. Antes de preguntarme si estaba bien, me preguntó por el testamento. 6 días después, el abogado leyó el documento en voz alta y cada cabeza en aquella sala se giró hacia mí como si fuera una ladrona. Creí que el funeral sería lo más difícil. Después llegaron con un camión de mudanzas y entendí que el funeral había sido apenas el comienzo. Lo que había hecho silenciosamente 2 días antes de que llegara ese camión es la única razón por la que puedo contártelo con calma ahora. Bienvenido a Historias en Calma. La llamada llegó a poco después de las 7. Tomás nunca me llamaba. Cuando contesté, su voz salió plana y rápida. La avioneta se había caído cerca de Segovia. Me senté en el suelo. Recuerdo el frío de las tablas a través de los vaqueros y el reloj de cuerda del pasillo contando segundos que no podía sentir. Pregunté si había supervivientes. Dijo que no. Y antes de que ninguno de los dos hubiera dicho una sola palabra amable sobre las personas que habían criado la mitad de mi infancia, mi hermano hizo la pregunta que me lo explicó todo. Oye, ¿sabes si dejaron testamento? No respondí. Solo escuché el vacío donde debía haber duelo y a Tomás diciéndome que la familia resolvería el patrimonio juntos, como quien repite algo ensayado. Le dije que tenía que colgar. Me quedé en ese suelo preguntándome qué había estado planeando mi familia, mientras mis abuelos aún estaban vivos. El testamento se leyó 6 días después en el despacho del abogado Rodrigo Herrera. Toda la familia vino de negro. Mi padre, Gerardo, se sentó en primera fila con los brazos cruzados. Mi madre, Beatriz, se tapaba unos ojos que permanecían secos. La tía Carmen ya tenía la libreta abierta, como si hubiera venido a hacer inventario, no a despedirse. Yo tomé la silla más cercana a la puerta. Esperaba que la casa fuera para mi padre y que los ahorros se repartieran. En cambio, Rodrigo leyó mi nombre. Lo volvió a leer un párrafo después. Siguió leyéndolo. El bolígrafo de mi madre dejó de raspar. Mi padre descruzó los brazos. Mi madre soltó una carcajada breve y sin humor. «Debe de haber un error», dijo. Rodrigo no levantó la vista. «No hay ningún error. Elena es la única heredera. El patrimonio pasa íntegramente a ella. 40 millones de euros. La casa en el lago, las tierras, las cuentas». Yo no decía nada. Pensaba en los veranos, en el embarcadero que había reparado sola a los 14 mientras los demás estaban en el club, en mi abuela enseñándome a hacer pan que nunca subía bien, riéndose cada vez. Rodrigo explicó que el testamento había sido firmado 2 años antes, ante 2 testigos, grabado en vídeo con carta médica. También hay una carta escrita a mano, solo para ti. Tu abuela pidió que la leyeras cuando estuvieras lista. Me estaban esperando en el aparcamiento. Mi padre se interpuso cuando intenté ir a mi coche. Debería haber ido a la familia, dijo. Había escuchado los bordes ásperos de esa frase toda mi vida, pero nunca la frase completa, nunca en voz alta. Yo soy familia, dije. Su rostro se cerró como una puerta. Tomás se acercó. Ni siquiera vives aquí. No has vivido aquí en 12 años. Como si una casa fuera una recompensa por quedarse cerca para desearla. La familia llevaba años hablando de la casa del lago como algo que algún día sería de Tomás. Una herencia acordada sin preguntar ni una vez a las personas que realmente la poseían. Mi madre apareció la última y hizo lo más aterrador. Se suavizó. Todos estamos de duelo, cariño. Hablaremos pronto. Su voz era suave, su agarre no. Había pasado 4 años en el ejército aprendiendo a leer lo que la gente quería decir bajo lo que decía. Mi madre no había renunciado, solo había cambiado de arma. Debería contarte quién soy. Pasé 12 años en el ejército, la mayor parte en logística.
Mi trabajo era asegurarme de que las cosas correctas llegaran a las personas correctas en el momento correcto y describirlo todo, porque en ese trabajo la memoria es lo primero que te traiciona. Documentas, le pones fecha, guardas el archivo. Había crecido siendo la hija sobrante, aquella cuya graduación nadie condujo para ver, a quien mi padre presentó una vez a un vecino como nuestra huésped, y se rió como si fuera un chiste. El único lugar donde me había sentido vista era la casa del lago con 2 personas que me preguntaban por mi día y realmente esperaban la respuesta. Fui a la casa al día siguiente de la lectura. El agua lamía las estacas del embarcadero con ese ritmo lento con el que me había quedado dormida de niña. La lavanda de mi abuela seguía floreciendo a lo largo de la barandilla, un poco salvaje sin ella. El reloj de cuerda del pasillo seguía haciendo tac, fiel, como si no hubiera escuchado las noticias. Le di cuerda, recorrí las habitaciones y me permití llorar. Tomé una decisión. Iba a vivir aquí. Estaba a mitad del tercer viaje con cajas cuando vi el papel en la encimera de la cocina, con la letra de mi madre. Corto y frío. Reunión familiar el domingo. Preséntate. No era una pregunta, era una orden dejada en la casa de los muertos. Fui a la reunión porque evitarla solo la retrasaría. Mi madre hizo el discurso. El dinero lo gestionaría la familia. Una parte cubriría su préstamo de una aventura inmobiliaria que nadie mencionaba, otra ayudaría a Tomás y a su esposa embarazada. La casa del lago iría a Tomás. Luego se inclinó. Fírmala, Elena. Haz lo correcto. Mi padre con certeza fría, Tomás con codicia nerviosa, mi madre con esa calidez húmeda y armada. Esperaban que se diera. La vieja Elena lo habría hecho. Sentí el tirón incluso entonces. Lo sostuve un momento. Luego dije la única cosa verdadera que tenía. Necesito leer una carta primero. La sala quedó en silencio absoluto. Me levanté y los dejé con el aire enfriándose. La campaña empezó el lunes. Mensajes de parientes de los que no había sabido nada en años. Una tía sobre cómo la abuela habría querido la unión familiar, un primo con fotos antiguas mías en el lago, mi madre con un versículo sobre la generosidad, Tomás con una ecografía y una sola línea. Piensa en él. Ninguno preguntó cómo estaba yo. Reconocí el patrón. Hice un archivo, capturé cada mensaje con fecha y no respondí a ninguno. Hacía café, daba cuerda al reloj. La tía Carmen me llamó el jueves. La familia está preparada para impugnar el testamento. Influencia indebida. 2 ancianos vulnerables y una nieta que se lo llevó todo. Una impugnación podía durar 1 año y agotar el patrimonio en honorarios. Carmen contaba con que me asustara, pero su impaciencia la traicionó. Añadió en voz baja. Tu madre necesita que esto se resuelva antes de que el banco actúe. Lo anoté. Mi madre se estaba ahogando. Llamé a Rodrigo a la mañana siguiente. Escuchó todo sin interrumpirme. El testamento es tan sólido como puede serlo. 2 testigos, un vídeo de la firma, una carta médica del mismo día. La carga de la prueba recae sobre ellos. No tienen nada salvo sus sentimientos. Hizo una pausa. Tu abuelo incluyó una cláusula de no impugnación. Cualquiera que impugne y pierda, pierde también lo que tus abuelos les dejaron, 20,000 euros a cada uno. Ramón insistió. Dijo que era una prueba. Anoté cada palabra. Mi abuelo había colocado una silenciosa trampa cebada con exactamente el tipo de dinero que mi familia no podía dejar pasar. No me sentí triunfante, me sentí comprendida. ¿Por qué yo?, pregunté. Tus abuelos hablaban mucho de ti. Notaron cosas. La graduación a la que nadie asistió, el día que volviste de permiso y tu padre te llamó la huésped delante de todos. Y tú sonreíste y ayudaste con los platos. Juana llevaba un diario. Ramón guardaba cartas. Querían un registro. Habían estado observando todo el tiempo. Vinieron al lago un sábado sin avisar. Encontré a mi padre y a Tomás.
paseando por la propiedad con cinta métrica sacando fotos. Habían pisoteado la lavanda de mi abuela para conseguir mejor ángulo y el olor roto flotaba en el aire. Les dije que se marcharan. Tomás miró las cajas apiladas en la ventana delantera y se ruborizó. Ahora sí vivía allí. Sobre la encimera mi padre había dejado la tarjeta de un agente inmobiliario apoyada contra el salero, como una bandera en tierra que ya consideraban suya. Esa noche leí la carta. Estaba en la Biblia de cuero de mi abuela, entre las páginas de los Salmos. Me senté en el borde de su cama, con el olor a lavanda llegando por la ventana abierta. No desperdició palabras. Me dijo que me quería, y luego me dijo por qué confiaba en mí. Una lista de cosas pequeñas que yo había olvidado haber hecho. Arreglaste el embarcadero el verano que tenías 14 años, sola, en 2 días, y nunca se lo dijiste a nadie. Les mandaba una tarjeta cada Navidad desde donde el ejército me tuviera. Eres la única que nunca nos pidió nada. Así supimos. Y cerca del final, la línea que se me quedó dentro. Úsalo de una manera de la que estuviéramos orgullosos. Sabrás lo que eso significa. La familia no son las personas que comparten tu nombre. La familia son las personas que nunca te harían demostrar que perteneces. La leí 3 veces. La primera vez lloré. La segunda lo entendí. La tercera sentí que algo se asentaba en mí, duro y claro. No me habían dejado una fortuna. Me habían dejado un encargo. Con Rodrigo planificamos el camino por delante. Una vez que el tribunal admitió el testamento, registró la transferencia de la casa a mi nombre. La pregunta de quién tenía derecho a ella dejó de ser una opinión y se convirtió en un hecho sellado. Si intentan sacarme a la fuerza, ¿qué pasa? Se quitó las gafas. Sin orden judicial, sería allanamiento. Le pedí una carta de cese y desistimiento con el nombre de mi padre. Lo presentaron 11 días después. Carmen preparó la petición, mi madre la impulsó y mi padre firmó un documento que reclamaba que sus propios padres habían sido manipulados por su nieta. Esa tarde mi madre me mandó un mensaje. No queremos que esto se ponga feo. Fírmala y podemos pasar página. No respondí. Se la reenvié a Rodrigo con fecha y la añadí al archivo. Mi madre vino al lago sola 3 días después. La calidez estudiada había desaparecido y lo que quedaba era una mujer cansada con un abrigo demasiado fino. Nos sentamos en los escalones sin tocarnos. La aventura inmobiliaria había fracasado. Había pedido un préstamo con su propia casa, segura de que la herencia cubriría la diferencia. El banco iba a ejecutar la hipoteca. «Voy a perderlo todo», dijo, y su voz se quebró de una manera que ninguna actuación podría fingir. Vi a una mujer que había apostado su vida a un dinero que nunca fue suyo. Sentí la vieja atracción. La dejé pasar. «Siento que tengas miedo. No voy a firmar la casa, pero hablemos de una ayuda real». Sus ojos brillaron un segundo. Luego escuchó la parte donde yo mantenía mi posición. «Siempre creíste que eras mejor que nosotros», dijo, y se fue. Después de que se marchara, tomé la decisión que es el punto central de esta historia. No iba a acaparar 40 millones. Y desde luego no iba a entregárselos a quienes los quemarían saldando un mal préstamo. Iba a hacer lo que mis abuelos habían insinuado en cada amabilidad silenciosa de sus vidas. Construir algo, una fundación para veteranos que volvían sin saber dónde encajar, para mayores que ya no podían reparar sus tejados, para niños que necesitaban un lugar donde alguien esperara la respuesta. La casa del lago sería el corazón, una puerta abierta y un porche donde alguien esperaría siempre. El ultimátum de mi padre llegó en papel, con letra en bloque. Debía abandonar la casa antes del domingo o me sacarían ellos mismos. Lo tenía al revés. Pensaba que si ponían mis cosas en el jardín y metían a Tomás adentro, los tribunales aceptarían el nuevo arreglo. No entendía que una escritura registrada no le importa quién duerme en la casa. No puedes desahuciar a un propietario.
terminaba como siempre. Debería haber ido a la familia. La tercera vez. Ya no dolía. No planeé un enfrentamiento. Planeé un domingo, una carpeta limpia, la escritura registrada, el testamento, el vídeo, la carta médica y la carta de cese y desistimiento. Luego llamé a Rodrigo. ¿Estaría presente como ejecutor? Dijo que no se lo perdería. Luego llamé a la comisaría. Era la propietaria registrada de una propiedad. Unos familiares habían amenazado con sacarme a la fuerza el domingo y quería un agente para mantener el orden. La operadora dijo que habría uno, sin trampa, sin truco, solo la ley, silenciosamente dispuesta para estar ya de pie en mi entrada cuando mi familia llegara a quebrantarla. Llegaron a las 9 en una pequeña caravana. La camioneta de mi padre, un camión de mudanzas con el motor diésel sacudiendo la tranquilidad matutina, el coche de mi madre, el de Carmen, y algunos primos traídos como testigos. Aparcaron sobre el césped sin pensarlo. Mi padre inspeccionó la propiedad como un hombre que llega a un lugar de trabajo. Tomás bajó del camión sin mirar la casa ni mirarme. Mi madre subió por el jardín con la barbilla firme. Yo estaba en el porche con mi café sin prisa. Mi madre llegó al pie de los escalones y fue directamente a la frase: «Fírmala, Elena, haz lo correcto». Mi padre subió pisando el último tramo vivo de la lavanda de mi abuela, aplastándola bajo los zapatos de Domingo sin un parpadeo. Se detuvo a un palmo de mí. «Ya hemos esperado suficiente. Coge tus cosas». Y entonces sus ojos se desplazaron más allá de mí, hacia las dos personas que acababan de salir tranquilamente de la esquina de la casa. Mi padre dejó de hablar. Todo el jardín se quedó quieto. La primera persona en doblar la esquina fue Rodrigo Herrera, con su traje gris del domingo, la carpeta bajo el brazo. La segunda fue un agente uniformado del condado, pulgares en el cinturón, sin ninguna prisa. La boca de mi padre seguía entreabierta. Mi madre se llevó la mano al pecho. Dejé el café en la barandilla, cogí la carpeta y bajé los escalones. No alcé la voz. He descubierto que casi nunca hace falta. Este es Rodrigo, el ejecutor del patrimonio, y este es el agente Reyes. Les pedí a ambos que estuvieran aquí. Le entregué la carpeta a mi padre. No la cogió. La sostuve hasta que el silencio le obligó. Esa es la escritura registrada. Ese es el testamento. Esa es la carta médica. Y ese es el vídeo de tus padres firmando en el despacho de Rodrigo. El agente Reyes habló entonces fácil y llano. Esta propiedad es legalmente suya. Cualquier intento de sacarla a ella o a sus pertenencias es allanamiento, y lo trataré como tal. El camión tiene que marcharse. Fue Rodrigo quien entregó la parte que les quitó el aire. Sacó una sola página y la sostuvo para que mi padre viera su propia firma en la petición. Cuando presentaron la impugnación, caminaron hacia la cláusula de no impugnación que Ramón construyó en este testamento. Si la mantienen y pierden y perderán, no tienen pruebas y hay un vídeo que los entierra, perderán cada euro que él les dejó. Un juez dirá la última palabra, Gerardo. Pero no pusieron este patrimonio en juego en una vista. Lo pusieron en juego el día que firmaron esto. Mi madre se abalanzó hacia la página. El brazo de la gente se alzó sin prisa y la detuvo en seco. Fue entonces cuando mi familia se desintegró. Mi madre empezó a gritar sobre abogados y mentiras. Toda la calidez calculada, evaporada. Mi padre se puso de un rojo intenso y apuntó con el dedo a Rodrigo, a mí, a la escritura. Tomás se sentó en los escalones con la cabeza entre las manos. Los primos empezaron a retroceder hacia sus vehículos. Habían venido a presenciar una victoria, no esto. Yo me quedé en medio de todo, completamente quieta. Mi padre se giró hacia mí al final, con la voz rota. «Debería haber ido a la familia», gritó. En el silencio que siguió, con el agente a mi lado y la lavanda aplastada bajo sus zapatos, y el reloj del abuelo haciendo tac suavemente por la ventana, le di la única respuesta que había estado guardando.
Sí fue a la familia, dije con calma. Solo que nunca pudiste ver quién era esa. No tenía respuesta. No había ninguna que dar. Les dije entonces la cosa que creo que más les dolió, porque era verdad y porque era amable y porque la amabilidad era lo último que esperaban de la huésped. Les dije que había estado dispuesta a incluirles, que tenía un plan que habría ayudado a mi madre con orientación real y a Tomás a valerse por sí mismo. Podrías haber tenido una hermana, le dije a Tomás sin crueldad. En cambio trajiste un camión. Rodrigo dejó que los números hicieran el resto. La petición casi con certeza sería desestimada. Los honorarios eran suyos para pagar, y los 20,000 euros de cada uno quedarían perdidos por la cláusula. Habían venido a por 40 millones y se marchaban con menos de con lo que habían llegado. Mi madre escuchó la palabra ejecución hipotecaria y la pelea la abandonó. Se sentó en el escalón junto a su hijo. Me acuclillé cerca de ella y le dije en voz baja que no salvaría el préstamo, pero le di un nombre, un asesor financiero real y el número de un programa del condado. La compasión no es dinero, pero tampoco es nada. No me dio las gracias. El agente asintió al conductor y el gran motor arrancó. Mi familia subió a sus coches y se marchó. A la semana siguiente le conté a todo el pueblo para qué eran 40 millones de euros. Lo hice en el centro comunitario, donde mi abuela solía organizar el reparto de Navidad. Anuncié la Fundación Lago Sereno. El dinero se pondría a trabajar, becas para niños, reparaciones de tejados para personas mayores que habían dado 60 años a esa comunidad, y un programa para veteranos que volvían a casa sin saber bien dónde encajar, de la manera en que nadie había sabido del todo cómo llegar a mí. La casa del lago sería el corazón, una puerta abierta y un porche donde alguien esperaría siempre la respuesta cuando dijeras, ¿cómo estuvo tu día? La petición fue desestimada 2 meses después en una vista que duró menos de 1 hora. La cláusula se mantuvo exactamente como mi abuelo la había diseñado, y los pequeños legados pasaron a la fundación. La última pieza de su prueba encajando al cerrarse. Mi madre perdió su casa ese otoño. La había avisado y le había dado el nombre y el número, y no había usado ninguno. Hice las paces con el hecho de que hay personas que prefieren ahogarse aferradas a su orgullo que nadar hacia una mano que han decidido odiar. Con mi padre no he hablado desde el porche, no lo espero, pero Tomás me sorprendió. 3 semanas después de que llegara el bebé me mandó un mensaje corto. Lo siento. No le escribí un párrafo, escribí. Cuando estés listo para decirlo de verdad, ya sabes dónde está el lago. Aún no he vuelto a saber de él, pero la puerta está abierta, como mi abuela me enseñó que debe estar una puerta, ni cerrada con llave ni de par en par, solo sin pestillo para quien esté dispuesto a cruzarla. La fundación es real ahora, con una junta directiva, un presupuesto y un equipo de reparaciones siempre ocupado. El primer veterano al que ayudamos terminó sus estudios esta primavera. Sigo viviendo en la casa del lago. Sigo dando cuerda al reloj. Y en las tardes de verano me siento en el embarcadero, el que reparé con 14 años y nunca le dije a nadie, y escucho el agua moverse contra las estacas, lenta y paciente. Por primera vez en mi vida no me siento huésped en ningún sitio. La casa es mía, el lago es mío, y nadie volverá a hacerme demostrar que pertenezco. La familia no son las personas que comparten tu sangre o tu nombre. La familia son las personas que nunca te harían demostrar que perteneces. Y en el momento en que lo entiendes, dejas de llamar a puertas que siempre iban a estar cerradas y construyes tu propia casa con la puerta ya abierta.